Durante toda esta semana hemos venido escuchando recomendaciones en la prensa sobre cómo pasar el fin de semana del Memorial Day. Las tradicionales parrillas o barbecue, yendo a las playas, reuniones familiares, pero no podemos olvidar que el próximo lunes, 29 de mayo, es el día más solemne del calendario oficial de los Estados Unidos, ya que se conmemora, por ley del Congreso, el día para recordar a todos los soldados caídos en combate. Hoy tenemos un tributo para aquellas millones de personas que sirvieron y muchos ofrecieron sus vidas para que nosotros vivamos en libertad. Tenemos con nosotros a veteranos de guerra de los Estados Unidos. Son ellos el teniente coronel retirado de la Infantería de Marina, Antonio Colmenares, y también la capitana del Ejército de los Estados Unidos, Sheila Morales, que está en la reserva. Bienvenido. Ante todo, vamos a comenzar con la dama. Usted está en la reserva, después nos va a contar su experiencia en Irak. ¿Qué la llevó a ingresar en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? Yo ingresé mayormente por parte de mi padre, de verdad. Él tenía más que 20 años en el ejército, active duty, con el Army. Y él era mi motivación de entrar al ejército, del saber de de la cultura del ejército y las oportunidades que le dan también. Yo fui a la universidad por 4 años y ellos me pagaron para todos esos 4 años. So, ellos me dieron muchas oportunidades y también mi academia. Tu papá, ¿cuándo entra en el ejército? ¿Qué hizo en el ejército todos esos 20 años? Él entró en el año 70, creo, en esa época. Al empezar, él empezó con Airborne, de brincar de los aviones. De paracaidista. Yeah. Él le gustaba, le encantaría de brincar de los aviones, aunque sea un poquito loco de hacerlo, pero lo hacía. Después de eso, estaba haciendo, no sé la palabra por esto, Human Resources, como administración. Administración de personal, etcétera. Y mayormente estaba ayudando de empezar el programa se llama ACE. ACE, Ask Care Escort. Ese es el programa de ayudar a los soldados que tienen pensamientos suicidios. Yes. So, él empezó ese programa que todavía lo estamos usando hoy en día. Y cuando tú le dijiste a tu papá, voy a entrar en el ejército, él, ¿qué te dijo? Mi niña, yo quiero cuidarte, tú no puedes estar, vete y hazte médico o algo de eso, ¿no? No, él estaba bien orgulloso, él me preguntó, ¿qué tengo que hacer para ayudarte? Mi madre, ella no lo quería. Tu mamá. Mi madre estaba completamente diferente. Ella me dijo, vete al Air Force, no al Army. Pero aquí estoy. Y tú, teniente coronel Tony Colmenares, yo conozco a tu familia desde que tú eras niño y por lo tanto sé que vienes de una familia aguerrida, pero no militar, como el caso de la capitana. ¿Cómo entras tú en las Fuerzas Armadas y en la Infantería de Marina? Bueno, es algo similar. Mi padre, como usted sabe, fue revolucionario por muchos años en la causa de Cuba y en el 6º grado me sacó de la escuela pública y me puso en una escuela privada, Inter-American Military Academy. Que era una academia militar. Dirigida por el doctor Pedro Roy. Por Pedro Roy, correcto. Que yo no sabía tampoco que también había muchos guerrilleros, también parte de la tribuna que tenían ahí de maestros y eso. Pero teníamos el coronel Oscar Díaz, que si recuerdo bien era batistiano en Cuba. Del ejército. Del ejército de Batista. Y era el que enseñaba la ciencia militar, cómo ponerse uniforme. Desde primero me encantó ese tipo de ambiente escolar. Y así fueron pasando los años. Estuve ahí hasta que me gradué de la escuela. Y sin pensarlo 2 veces quería seguir una carrera militar. Y da la casualidad que entré en la Infantería Marina, porque no era mi primer
para cogerla primero. Primero quería estar en la Fuerza Aérea y ser piloto. Pero no sabía yo que tenía que ir a universidad, a estudiar 4 años como hizo la capitán. Y yo no quería esperar 4 años, yo quería entrar inmediatamente, ¿no? Yeah. Y entré en el ejército, entré en lo que es la Infantería Marina, que también tienen aviones y muchas cosas diferentes, pero vaya, cuando uno tiene 17 años, como tenía yo, no sabes nada de lo que está pasando. Solo quieres saber que quieres estar en uniforme, quieres empezar una carrera militar. Sí, pero el entrenamiento para ustedes es duro. ¿Puedes explicar el entrenamiento que tienen, que se requiere para ustedes en todas las ramas de las fuerzas militares? Mucho de mi entrenamiento viene de mi universidad, de Virginia Tech en Virginia. Yo hice ese programa en 4 años y ellos eran los instructores que yo tenía ahí. Ni siquiera si era dama o caballero van a hacer lo mismo y van a trabajar fuerte. So, ese programa lo agradezco mucho de tener esa experiencia, de estar en ese programa y de salir. Claro que va a seguir ese entrenamiento, pero al principio es lo más difícil. ¿Qué pasaba? ¿Te levantaban con un grito por la mañana y te ponían a correr? Te ponían a correr, a veces no tienen mucho tiempo para dormir, va a dormir afuera, si hay lluvia, si hay nieve en el piso, ni siquiera va a estar afuera. Al principio, cuando va a empezar en el ejército, va a tener esa experiencia de estar afuera y sobrevivir afuera. Y hay muchas mujeres como tú que están ingresando, pero tú sabes que antes las mujeres incluso no podían estar en combate. Al principio, cuando yo empecé, al principio no había muchas mujeres en el ejército y también se cambiaron a permitir a las mujeres entrar en los servicios especiales, Special Forces. Eso fue algo nuevo en mi tiempo y yo solo estaba en el ejército hace 8 años ahora. So, es algo nuevo y hay cambios también que sigue cambiando en el ejército, dejando más oportunidades para más personas. Estamos hablando de que aquí, en el sur de la Florida, es el lugar y en la Florida, donde más veteranos hay de las Fuerzas Armadas. Y quizás muchas personas no sepan eso. A lo mejor piensan que son en Texas. Es aquí, en la Florida. Somos el estado mayor ahora de los veteranos que existen hoy en día. Hay más de 22 millones de veteranos, una cifra muy alta en comparación a otros tiempos. Y aquí en el estado de Florida es el estado principal donde tenemos la mayoría de los veteranos. En el sur de la Florida tenemos la mayoría de los veteranos dentro del estado de Florida. Broward es el condado más grande, Miami-Dade es el segundo, y de ahí siguen subiendo los condados. Así que Broward y Miami-Dade son los condados principales donde la mayoría de los veteranos están viviendo, y cuando salen vienen hacia el sur de la Florida. Así que estamos lidiando con muchas cosas, muchas dificultades todavía hoy en día con veteranos que siguen sirviendo y saliéndose. Ya no se habla mucho, pero todavía tenemos veteranos que están en países diferentes sirviendo en operaciones especiales que hoy en día no se habla mucho en el televisor, pero todavía están ahí haciendo el servicio. Bueno, cuando regresemos, la capitana Morales estuvo en Irak y nos va a contar su experiencia. El coronel Colmenares en varios conflictos, en la guerra del Golfo, Desert Storm, ¿no? y varios conflictos, aquí en el Comando Sur también. Enseguida regresamos con Shaila Morales, capitana retirada del Ejército de los Estados Unidos en la reserva ahora, y todavía la pueden mandar a la guerra porque está en la reserva. Tiene todavía varios años de reserva y José Antonio Colmenares. Enseguida regresamos.